profesores de la FE Zaragoza, psicólogos y profesionales que tenemos que ver con la salud y la enfermedad, ¿no?, dentro del área de la salud en la UNAM, reconocida también como otras áreas importantes a nivel mundial, estamos, voy a decir, preocupados por por el predominio de ciertos enfoques epistemológicos o modelos teóricos que están adquiriendo fuerza. Y bueno, esta fuerza ahorita ya hemos estado hablando que proviene de entidades complejas o de procesos complejos, y uno de ellos pues es la televisión. Estamos situados desde el marco construccionista social, también tiene que ver con esta formación sistémica como terapeutas sistémicos y con influencias de la cibernética para aquellos que ya están un poco más adentrados en cuestiones epistemológicas. Y reitero, construccionismo social. La psicología discursiva es pariente, está, en cuanto a tradición, está relacionada con el construccionismo social y se enfoca básicamente en lo que sería el construccionismo discursivo. Entonces, la psicología discursiva nos ha permitido hacer una lectura epistemológica, pero también ha aportado propuestas metodológicas para hacer investigación, cosa que no hay en muchos modelos psicológicos. Ellos han diseñado una serie de estrategias. Es un grupo de trabajo en Inglaterra que está llevando a la práctica el estudio del entorno de las prácticas, que está llevando al análisis el estudio del entorno de las prácticas de los profesionales, particularmente de aquello que tiene que ver con lo psicológico. Y bueno, nosotros estamos situados aquí. Creo que esto es importante para el nivel de interpretaciones o el tipo de interpretaciones que hacemos. Hay varios proyectos que ya estuvieron viendo ayer y hoy algunos sobre discurso de la enseñanza. Aquí en el grupo nos interesan modelos de enseñanza de la psicoterapia, interacción discursiva en la práctica clínica, que también ayer los que estuvieron vieron dos ponencias sobre estos temas. Hay otro, hicimos, también lo mencioné ayer, algún análisis discursivo sobre la técnica de ordalía. Se podrían hacer muchos otros. Por ahí había un proyecto antes sobre intervenciones en terapia centrada en soluciones, pregunta por el milagro, punta de escala, etc. Pero lo que vamos a presentar hoy se sitúa en estas dos, sobre factualización de procesos psicológicos y retórica visual en medios. Ya se ha usado la palabra factualización, se refiere a cómo con las palabras y las acciones hacemos cosas. Lo psicológico es interesante porque se presta mucho a la interpretación. Hay dentro del ámbito de la salud y la enfermedad mental, se tiende a hacer traducciones a un conjunto de descripciones y de sentimientos, conductas que la gente reporta o que son observadas por alguien y se convierten en una categoría, como hace rato vimos el de depresión, ¿no?, o sobrepeso. Esto no es un enfoque realista, no es un enfoque que trate de demostrar si las cosas existen o no existen, sino es un enfoque que trata de indagar qué pasa para que se acepte algo como existente. ¿Cómo le hacemos para que se construya la credibilidad? O que la gente diga, yo soy esquizofrénico, yo soy depresivo. ¿Cómo ocurre ese proceso en el que la gente llega incluso a asumir una identidad? Que en este caso está como el nombre o la persona llega a ser hasta borrada, ¿no?, por la categoría, en el ejemplo que pongo. Bueno, entonces nuestro trabajo está situado aquí. También ayer lo mencioné, lo voy a resaltar otra vez hoy porque es importante para los fines de la presentación. Estamos partiendo entonces desde la perspectiva de las ciencias de la salud y de la enfermedad, para usar términos genéricos, que hay alguien a quien se le llama paciente, o cliente, usuario, no importa qué tanto el término para estos fines, para otros sí podría importar. La idea aquí, en este ciclo lo propone Kenneth Jergen, dice que el fenómeno de la enfermedad mental es un proceso complejo, donde intervienen muchos factores en el proceso en la construcción de la enfermedad, o al tipo de enfermedad que le estemos llamando. Entre estos procesos hay varias comunidades, personas, hay muchos participantes. Tenemos la persona cuya vida parece imposible en función de las comprensiones cotidianas. Es alguien que sufre o que padece o que está viviendo algo que de acuerdo a su entorno inmediato no está bien, no es normal o no es correcto. Esos procesos, en el caso de lo que vamos a trabajar, requieren de varias cosas, ¿no? Por un lado, de una comunidad que acepte a los especialistas como quienes pueden tratarlas y curarlas,
Y también que hay especialistas, que son estos mismos generalmente, quienes traducen el lenguaje cotidiano al déficit mental. Esto también está relacionado con gremios, asociaciones, que son agrupaciones, que están oficialmente constituidas, que tienen una participación política, que tienen poder en la decisión de políticas públicas o en la creación de manuales diagnósticos y estadísticos para definir si es o no una enfermedad algo, y si esta tiene cobertura por seguro, si está reconocida por la misma comunidad o no. Entonces tenemos, por ejemplo, el DSM y el ICD, que están emparentados también, es otra historia. También es interesante cómo es que se construyen, ¿no? ¿Quién los hace, para qué los hacen y cómo es que del primer DSM que abarcaba de 40 a 60 diagnósticos, ahora ahí tenemos más de 500. Aquí hay financiamiento, también por ahí algunos ya saben de esto. El año pasado, con la ley de transparencia, se puso en evidencia que muchos profesionales que contribuyen en la construcción de diagnósticos reciben financiamiento de empresas farmacéuticas. Y de repente hay fármacos que salen antes que el diagnóstico en el DSM. O sea, fármacos para un trastorno y después aparece el trastorno en el sistema de clasificación. Entonces, bueno, ahí hay cosas. Y bueno, ya resalto otra vez la comunidad que acepta la posibilidad entonces de existencia de una enfermedad mental, donde los medios de difusión pueden ser revistas científicas, no nada más televisión, puede ser periódicos, revistas científicas, artículos, estos eventos, ¿no? Si nos vamos, vemos la lista de eventos que se realizan en la FES Zaragoza, pues está el de neurociencias, el de terapia familiar, están los de depresión, los de X, ¿no? Hasta hay trastornos como específicos, que casualmente también muchos de ellos son financiados por las empresas farmacéuticas. Sergio comentaba que, bueno, la mayoría de nuestro equipo es de la Fundación Andujano Beltrán, pero algunas otras, como señalizadores y cosas así, nos han dado los mismos de las empresas farmacéuticas. Nosotros no usamos equipo, pero bueno, por ahí hay algo interesante también. Nosotros el material que ahorita vamos a presentar lo escogimos específicamente para este foro porque abarca esto que estoy mencionando. Es un reportaje donde lo que es muy evidente es la retórica. Es un término que a lo mejor puede costar trabajo, pero vamos a entender por retórica una versión de algo, y una versión que finalmente se considera como la verdadera o la versión fuerte, socavando otras versiones. Entonces el propósito es presentar un análisis discursivo de la construcción retórica de ser o no ser esquizofrénica. La definición que nos da Potter, que es del grupo del DART que estaba mencionando yo hace rato en Inglaterra, es un discurso utilizado para reforzar versiones particulares del mundo, en este caso del mundo de la esquizofrenia, y para proteger estas versiones de la crítica. O sea, es un diseño retórico que está construido para validar una forma de entender la esquizofrenia, socavando otras. Socavar quiere decir disminuyendo, minimizando, anulándolas, excluyéndolas. La retórica aquí no es individual, es parte de un proceso interaccional. El análisis de esto implica cómo se hace que las construcciones de lo real sean convincentes. Y de ahí lo interesante es determinar qué argumentos alternativos están siendo socavados o disminuidos. Ellos lo que usan como categorías analíticas son entonces dos retóricas mínimo que están funcionando. A veces son varias agrupadas en estos dos elementos. La retórica ofensiva no tiene que ver con ofender, aunque muchas veces se ofenda. La retórica ofensiva se refiere a aquella que va dirigida a socavar descripciones alternativas, que termina en un acto comunicativo siendo la retórica dominante, la que por su construcción conversacional y situada va a predominar. Esa es la ofensiva. Y sus estrategias, lo interesante aquí son las estrategias de construcción. O sea, es ofensiva porque es un logro, es la que gana. Pero lo interesante aquí no es que sea la que gane, sino de qué medio se valió para ser la ganadora, o sea, la retórica dominante. Y entonces la retórica defensiva siempre está siendo secundaria a la retórica dominante o ofensiva, que es la descripción alternativa. Puede ser varias, simplemente que no es nada más una, pueden ser varias. Y es una descripción que se resiste al menoscabo o a la socavación. ¿Sí? ¿Vas a mostrar el texto? No, pero... Ok.
Bien, pongan mucha atención a todo esto que les vamos a decir, porque esto es fuente de conocimiento. Por supuesto que alguno de ustedes podrá decir, tengo otros autores, sin embargo, la experiencia que nosotros tenemos me hace hablar así. Por supuesto que esto es retórica ofensiva, y también eso que pudieron ustedes haber argumentado tiene que ver con lo defensivo. Y luego vuelvo yo a decir, tenemos experiencia. Y muchas veces no nos percatamos de cómo es que usamos el discurso, el lenguaje, pero allí está el habla. Entonces les vamos a mostrar un video que nos encontramos. A partir de lo que es la investigación, nos damos a la tarea de ver televisión. Yo, de manera particular, hace de algún tiempo para acá, odio los noticieros televisados y a ciertas personalidades, no les pongo nombre porque luego la maestra me dice que no los diga, pero bueno. Pero resultan cosas muy interesantes. Ya llegar a las 3 de la tarde y poner noticiero del 4 pues es algo habitual, aunque no comparta yo la información, pero habitual por lo que resulta. También esto nos llevó a ver muchas otras cosas, novelas bastante buenas, series televisivas, en fin, porque es parte de la investigación, es estar mucho metido en todo esto. Ok, entonces nos topamos a la hora de la comida con este video, el cual nos resultó bastante interesante. Y bueno, luego tuvimos problemas técnicos que Kevin afortunadamente nos ayudó a resolver. Y la parte descriptiva, es decir, todo esto que tiene que ver con lo multimodal, ya la gente que habló de ello ya describió. Tenemos texto escrito, tenemos imágenes, tenemos voz, en fin, está distribuido por tiempos. Los rangos que tenemos aquí es el tiempo que transcurre, aquí video, y lo que se está dando. Entonces esto ya lo explicaron, vamos al video y nos vamos a la parte descriptiva de qué es lo que nosotros encontramos. ¿Ok? Oiga, la esquizofrenia es una enfermedad compleja. De esto nos habla Irlanda Maya en El Doctor Dice. Lupita tiene 30 años. Dice que a los 16 la contactaron por primera vez seres extraterrestres. Vi una luz blanca muy brillante y no pude moverme más, tuve que cerrar los ojos. Entonces en este momento pues sí me espanté. Empezó a llegar un mensaje a mi mente, no era una voz sino palabras que yo podía entender perfectamente. Esta voz pues me decía que me tranquilizara, que no tuviera miedo. Desde entonces Lupita asegura que los ve, los escucha y siente su presencia regularmente. Incluso dice que conoce su nave nodriza y ha viajado por su planeta. Estos seres pues son habitantes de una civilización subterránea del planeta Tierra, aunque ellos vienen de la estrella Sirio. Son de un aspecto totalmente humano, solo que tienen una belleza muy especial. Recibo los mensajes a través de imágenes, de palabras que resultan insistentes. Pero el que ella asegura tener contacto con extraterrestres y además cuente con el apoyo de muchos seguidores del fenómeno OVNI, no quiere decir que la ciencia médica coincida con su versión. Para la psiquiatría, cuando una persona escucha voces o ve personas que físicamente no son tangibles para los demás, se trata de esquizofrenia. Esquizofrenia es un trastorno mental grave y crónico, con características genéticas muy definidas. Se caracteriza por ideas o creencias fijas, no reales, o sea, falsas, pero que el sujeto sostiene a pesar de la evidencia en contra, de la experiencia de oír voces que no existen, voces que el sujeto percibe como si vinieran del exterior, no una voz, puede ser varias voces, sienten y piensan que esas cosas sí son reales. En México, de acuerdo con la Asociación Psiquiátrica Mexicana, más de 1.500.000 personas padecen esquizofrenia. Este trastorno suele aparecer entre los 15 y los 35 años de edad y tiene un componente genético. Sin tratamiento, el paciente siente angustia, ansiedad, depresión, incluso puede llegar a lastimar a los demás o cometer suicidio. Por eso es fundamental el tratamiento que debe estar a cargo de un psiquiatra. Es posible que pueda hacer su vida hasta cierto punto independiente. De 100 gentes que enferman de esquizofrenia, 10 se recuperan completamente con la medicación. 90% se recuperan, pero tienen que estar constantemente en tratamiento. ¿Nunca te has preguntado tú misma si existe la posibilidad, tal vez remota, pero si existiera la posibilidad
de que sí se tratara de una enfermedad mental. ¿Nunca te has tú cuestionado que pudiera, aunque tú no lo creas, pudiera ser? Y si pudiera ser, ¿qué es lo que tú piensas al respecto? ¿Crees que podría ser algo así como esquizofrenia? ¿Tú qué opinas? Mira, de hecho yo al principio sí lo pensé, no me canalicé a especialistas, pero del ramo paranormal, para que ellos pudieran también apoyarme. Lupita vende ropa en un tianguis. Su pareja es un señor mayor del cual se enamoró porque dice que él sí le cree. Además, tiene un hijo pequeño que mantener. ¿Qué pasaría en el supuesto caso? ¿Qué pasaría que estos seres te enviaran un mensaje contradictorio? No sé, que te dijeran, oye, lleva a tu hijo a tal lugar y nosotros nos lo vamos a llevar a tal lugar. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu postura? Bueno, hipotéticamente, porque bueno, ellos me han hablado de qué es lo que va a suceder y en ningún momento pues está contemplado ese tipo de situación. ¿Tú no pondrías en riesgo la vida de tus hijos por una orden de los extraterrestres? No, jamás. Lupita nunca ha consultado a un psiquiatra. Ella asegura que no está enferma de esquizofrenia y que algún día todos nos daremos cuenta que no estamos solos en el mundo. Irlanda Maya, Foro TV. Bien, este es el video. Ya sabes para dónde vamos, ¿no? Con la retórica. Igual a lo mejor no la han identificado. Entonces veíamos, hay una retórica ofensiva que es como que el diseño del material o del fragmento que se está analizando, en este caso el reportaje, podríamos llamarle como que es la ganadora o la que genera más fuerza argumentativa por varios aspectos, y la otra que es la retórica defensiva. Algo que hicimos nosotros para poder tener más claridad sobre estas dos, esta pugna, estas retóricas en pugna, fue vaciar la transcripción. Fíjense, no tenemos herramientas metodológicas aptas para este tipo de trabajo, que es algo que también comentaba ayer, ¿no? Tenemos que, dentro de esta forma de investigar cualitativamente, tenemos que diseñar nuestros instrumentos, crearlos. Ajá, entonces, bueno, y uno trata de ver cómo, que influye en la construcción del dato finalmente, ¿no? Pero bueno, ahorita lo voy a presentar así. Pusimos a cada uno de los hablantes en una columna. Tenemos a Santos Mondragón, que es el que introduce el reportaje, a la reportera, que es Irlanda Maya, a la que da el testimonio, que es Lupita, y al doctor Enrique Chávez. Estamos también conservando el orden de turnos. Y tenemos dos temáticas aquí: el ser esquizofrénico y no ser esquizofrénico, que son las que identificamos al hacer este vaciado. Los que están con azul son los que le llaman esquizofrenia, de lo que se está hablando, y lo que está con verde son aquellas partes de la oralidad o de la palabra hablada, donde se habla de esto como otra cosa. La otra cosa aquí es ser un receptor de mensajes de extraterrestres, de seres que viven en subterráneos a la Tierra y que vienen de un planeta llamado Sirius. ¿Sí? Esas son las dos versiones. No la voy a leer ahorita, ustedes ya la escucharon, pero quiero resaltar aquí, aunque sea visualmente, hay algo interesante. Fíjense lo que está marcado con azul, lo que está marcado con verde. La parte que es verde, que es la retórica defensiva, que es la de Lupita, está sola. No hay, ella no habla ofensivamente, ella no le llama esquizofrenia, no aparece la zona azul en el área de ella no le llama así. ¿Sí? Sin embargo, sí citan sus palabras o información que ellas tienen, la reportera. Aquí la reportera está hablando de lo que Lupita dice. Eso también se llama vocitada, ¿no? Lupita dice, pero usa la palabra de Lupita para defender su propia posición, su retórica ofensiva. Lo que Lupita dice es esquizofrenia, aunque Lupita no diga que es esquizofrenia. ¿Sí? Y el doctor se vuelve un especialista que por la construcción y el diseño del reportaje va a avalar, va a ser usado como aval de lo que dice la reportera y del nombre de la sección del médico dice. Esta sección se llama el médico dice. Aparece los jueves de 3 a 4 en el canal 4.
Ahorita les pasamos la ficha con más datos, ¿no? Entonces, ahora el maestro Sergio les va a comentar las estrategias de las cuales al hacer el análisis multimodal se identifican con más claridad. Va a usar términos que ya han estado usando en las exposiciones anteriores, como la cuna de conveniencias, acreditación, discurso empirista, y a lo mejor vamos a tratar de explicarles un poquito más porque como que se pueden ir de repente muy rápido y no captamos bien cómo es una estrategia retórica. Bien, este video cuando apareció nos costó un poquito de trabajo conseguirlo bien, pero ya lo tenemos. Y la sección de la que hablaba la maestra Lidia, el doctor dice, es algo que a nivel de programación está dado, es decir, todos los jueves va a aparecer de 3 a 4 y bueno, también la tarea de nosotros es empezar a rastrear esa sección. Decíamos al principio, finalmente la televisión tiene toda una intencionalidad y más lo que es la cadena Televisa, ¿ok? Y lo que hace rato les mostraba también la maestra Lidia en la descripción textual, marcamos con azul toda esta parte que tenía que ver con la retórica ofensiva, con verde la defensiva. Sin embargo, es bastante curioso cómo es que la reportera hace uso de la palabra de la entrevistada para darle más realce o toda una intención a lo que es su discurso, lo cual sí es interesante de analizar, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya vamos a empezar con lo que son la acreditación de categorías. Tenemos a un periodista locutor, que en este caso es Santo Mondragón, con una sección que se llama El Doctor Dice, ¿ok? Sin embargo, aquí ya empezamos con toda esta parte de la factualización, porque ya estamos usando, o se nos está dando ya el término de esquizofrenia, ¿ok? ¿De qué vamos a hablar? Esquizofrenia. Inclusive toda esta parte del uso del discurso de la reportera está socavando de manera constante y haciendo reiteradamente uso del término esquizofrenia, enfermedad mental. Aunque la otra persona no lo mencione, retoma todo el discurso para hablar precisamente de esto, ¿ok? Aquí ya tenemos la aparición de la reportera y ella empieza a hablar de que Lupita tiene 30 y tantos años. El video nos habla también de los rangos de edad de la depresión y curiosamente Lupita, de la esquizofrenia. Lupita curiosamente tiene 30 y tantos años, que corresponde a lo que es el rango de edad, y más aún cuando dice que empezó a los 16 a ser contactada, es decir, empieza a hacer la construcción de todo esto para que cuadre, encaje, en fin. Por supuesto, lo que tenemos aquí a nivel de imagen es todo un testimonio de conveniencia, y decimos que es un testimonio de conveniencia porque finalmente todo esto va a ser usado para mostrarnos algo. De nada cuenta, aquí tenemos las transcripciones y por tiempos, junto con la imagen inicial de lo que es el video. Capturamos la imagen inicial y aquí termina esta parte y se presenta una nueva imagen. Esa es la forma en como nosotros capturamos esto. Cuando empieza un turno de habla, capturamos la imagen. Si hay más imágenes, las vamos mostrando hasta que aparece otro turno de habla. Es lo que nosotros presentamos. Ok, entonces aquí tenemos dos descripciones, la de Lupita y la de Irlanda. Y si se fijan aquí, ya hablamos de una retórica defensiva. Sin embargo, por lo que decía hace rato la maestra Lidia, el marco que se le va a dar a esto es de retórica ofensiva. Ok, de nada cuenta, tenemos una retórica visual ofensiva. Es un testimonio aparente anónimo. Sin embargo, todo lo que se nos presenta en función de Lupita corresponde de acuerdo a la descripción de la reportera, junto con la corroboración que hace el especialista, a un cuadro de esquizofrenia. ¿Ok? ¿Me dejas comentar algo? Sí. En el cuadrito gris de su derecha, es retórica defensiva, por un lado, porque es lo que estamos escuchando es lo que dice Lupita. Lupita dice: vi una luz blanca muy brillante y no pude moverme más, tuve que cerrar los ojos. Entonces, en ese momento, pues sí me espanté. Empezó a llegar un mensaje a mi mente. No era una voz, sino palabras que yo podía entender perfectamente. Esta voz, pues me decía que me tranquilizara, que no tuviera miedo.
Ahí es defensiva porque ella está dando su perspectiva de qué es lo que ve, qué es lo que siente, qué es lo que oye, qué es lo que le pasa. Pero si lo vemos horizontal, ella es una persona sin rostro, es un anónimo, no sabemos quién es. Y lo que ella dice se lo está diciendo a una reportera en la imagen. Lo que tenemos abajo es Foro TV. Entonces, el habla de ella está inserta en un reportaje. El reportaje no le interesa a Lupita. Lo que le interesa al reportaje es lo que dice Lupita como testimonio de esquizofrenia. Entonces, por eso dice retórica defensiva, pero en un marco de retórica ofensiva, que minimiza entonces el valor de la palabra de Lupita en el marco del contexto del reportaje, que el reportaje es sobre esquizofrenia. ¿Sí? Por eso está ese remarcamiento. Ok. Lo que tenemos aquí desde la parte de la reportera es retórica visual, ofensiva, por el uso que se le da. Aquí no sería interesante como lo hicieron repetir el comercial, no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo. Sin embargo, sí vemos todavía el uso que se le da a toda esta representación visual. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos retórica visual de nueva cuenta, tanto visual como verbal, ofensiva. ¿Ok? Aquí vemos otra vez ya el empleo de factualizaciones y descripciones perceptuales. Cuando Lupita dice estos seres son habitantes de civilizaciones subterráneas, los describe. Incluso tenemos descripción de estas personas, son un aspecto totalmente humano, solamente que tienen una belleza especial. Hay una retórica defensiva, porque ella habla de que recibe los mensajes. Sin embargo, fíjense bien, aquí hay una retórica visual ofensiva secuenciada y verbal ofensiva. ¿Ok? ¿Y a qué nos referimos? Si se fijan, ella habla de seres subterráneos, ¿ok? De una belleza particular. Yo diría, mi percepción me hace ver este marcianito bonito. Sin embargo, la siguiente imagen que nos presentan lo cambian, le dan un aspecto, no sé, si quieren encontrarse esto de noche, pues ya le diríamos por mí. Entonces, vean cómo también a nivel de la representación visual hay todo esto que estamos manejando, la retórica ofensiva a partir del uso de la imagen, y cómo es que lo que Lupita dice está siendo retomado y está siendo presentado bajo esta parte de lo que es lo que estamos llamando ofensivo. ¿Ok? Acá de nueva cuenta tenemos una factualización, tenemos discurso empirista, hay consenso y colaboración. ¿Ok? Aquí ya, por ejemplo, podemos ver que la ciencia médica, no quiere decir que la ciencia médica coincida con su acción. No le dan crédito a lo que ella da, y sin embargo ya nos empiezan a hablar de que la ciencia médica, nos hablan ya de que para la psiquiatría, cuando una persona escucha voces o ve personas que fácilmente no son tangibles para los demás, se trata de esquizofrenia. Vamos a ver todavía esta parte de la corroboración cuando el doctor se presente. Pero finalmente esos discursos no son ajenos a cualquier otra descripción. O sea, si se apegan a otra descripción o a algunas cosas o eventos que nosotros hacemos o participamos, tienen la misma correspondencia, pero bueno, lo dejo ahí, no pongo otros. Y aquí ya aparece lo que es el doctor Enrique Chávez, está acreditado. La acreditación se da de varias formas, desde el discurso, desde la presencia física, desde el nombre que se le da, en fin, aquí acreditamos a la persona, y tiene una acreditación. Entonces ya vemos que tiene la acreditación de experto, nos va a empezar a dar características de la esquizofrenia, la va a empezar a factualizar, y por supuesto que está en el marco de la retórica ofensiva. ¿Ok? Tenemos retórica visual ofensiva, tenemos factualización, y otra vez, si hacemos uso tan solo de la pura representación a nivel de imagen, tenemos a un doctor que habla de personas y empieza la transformación, yo diría, de la imagen, o una presentación diferente de la imagen, al grado de que se nos presenta una persona con camisa de fuerza y alguien, unos ojos, no sé qué, pero todo esto lo está acreditando un especialista, el doctor Enrique Chávez. ¿Ok?
Más adelante Lidia les va a hablar de quién es el doctor Enrique Chávez y quién es la reportera Irlanda Maya. ¿Okay? Por cuestiones de tiempo voy a irme un poquito más rápido. Entonces, otra vez, aquí tenemos factualización, discurso empirista, tenemos secuencia del discurso, en este caso una secuencia del discurso alternativo, y si se fijan, aquí ya viene lo que yo decía hace rato. Ya Irlanda dice: en México, de acuerdo con la Asociación Psiquiátrica Mexicana, más de 1.500.000 personas padecen esquizofrenia. Este trastorno aparece entre los 15 y los 35 años de edad. Si nos regresamos a la parte inicial, empezó con Irlanda más o menos a esa edad y termina a los 35 y es la edad que Lupita tiene. Entonces, como que todo está construido, sistematizado, diseñado para presentar a Lupita como una persona que padece esquizofrenia. No lo sé, pero la construcción del discurso que nos está dando pareciera que, ¿ok? Y luego viene otra vez toda esta parte. Sin tratamiento, el paciente siente angustia, ansiedad, depresión, incluso puede llegar a lastimar a los demás o cometer suicidio, ¿ok? Y esto requiere, por supuesto, un tratamiento a cargo de un psiquiatra. Lupita jamás habló de angustia, ansiedad, depresión, nada. O sea, el discurso de Lupita es otro. Sin embargo, el discurso que está manejando aquí la reportera es otro. Entonces, Lupita tiene un discurso alternativo que no suena a los oídos, valga la expresión, a la intención de la reportera, y mucho menos a lo que representa el programa. ¿Ok? Otra vez tenemos esta parte de la retórica visual ofensiva. Se presenta de nueva cuenta el doctor Enrique Chávez. ¿Ok? Viene toda esta parte del discurso empirista y la factualización. Me acuerdo mucho de algunas clases de antropología. Había una señora, también se me olvidó su nombre, pero era una de las mejores antropólogas de México, que ay, cómo me fregaba, pues, y fregaba a todo el grupo. Y cuando alguien usaba el discurso, es posible, te paraba y te decía: a ver, momento, es posible, y nos exigía que habláramos bien, de alguna manera, a ver, quítale de alguna manera, ¿es o no es? Y nos exigía precisión en el discurso, porque esto genera múltiples, valga la expresión, posibilidades. Y esto es también el uso que hacen muchos de los expertos. Entonces esta señora incluso te decía: siéntese, y cuando aprenda a hablar bien, pide la palabra. Pero le aprendes. Entonces, bueno, aquí viene otra vez el discurso empirista. Es posible que pueda ser su vida hasta cierto punto, fíjense otra vez, independiente. De 100 gentes que enferman y se recuperan completamente con la medicación. ¿Ok? Discurso empirista y factualización. El 90% se recupera con la medicación. El 90% se recupera, pero deben estar en constante tratamiento. Ya después hablaríamos de todo esto que es la esquizofrenia, desde las implicaciones clínicas, mitos y realidades. Pero bueno, eso lo dejamos para otras ocasiones. ¿Ok? Otra vez, aquí tenemos a Irlanda con formulación de atribución, sutileza y detalle. ¿Ok? Nunca te has preguntado: es que no puedo dejar de ser yo. Cantinflas era maestro en esto. Fíjense, nunca te has preguntado tú misma, si existe la posibilidad, tal vez remota, pero si existiera la posibilidad de que se tratara de una enfermedad mental, nunca tú te has cuestionado de que pudiera, aunque tú no lo creas, pudiera ser, si pudiera ser, ¿qué es lo que pudiera? Pero no te percatas hasta que lo empiezas a transferir. Yo cuando lo transcribí dije: no, Cantinflas, maestro, experto. Y tiene mención honorífica ya en el diccionario de la lengua española. Entonces, aquí hay formulación, atribución, sutileza, desde todos estos detallitos. Pero si existiera, no sé, ¿tú qué piensas? Ajá, porque yo creo, ¿verdad? No sé si empieza, pero sin embargo sigue haciendo uso, ya ven, ya se me quedó, de toda esta parte de los detalles para poder hacer la formulación. Y esto es un testimonio de conveniencia. Todo el uso que hace ella de lo que Lupita le da para poder reformular o formular lo que ella pretende. ¿Ok?
Y seguimos otra vez, aunque aquí ya no lo pusimos, con toda esta parte de la retórica ofensiva. Ya estamos en la parte última. Aquí Lupita le rechaza y sin embargo vuelve a aparecer. Dice, mira, de hecho yo al principio sí lo pensé, me canalicé a especialistas pero del ramo de lo paranormal para que pudieran ayudar. Ok, aquí hay una factorización, hay otros especialistas que no necesariamente tienen la correspondencia médica. Ok, le rechaza lo que hasta el momento Irlanda Maya venía presentando y viene una acreditación de categoría. Ok, todo esto que tiene que ver con el ramo de lo paranormal. Por supuesto que aquí viene otra vez un socavamiento y viene una consecuencia. Esta parte también es interesante, porque aquí dice Lupita vende ropa en un tianguis, su pareja es un señor. Fíjense bien, lo voy a dramatizar. Dice Lupita vende ropa en un tianguis, su pareja es un señor mayor, del cual se enamoró, porque dice que él sí le cree. Además, Lupita tiene un hijo que mantener. Entonces, ya lo estoy dramatizando, sin embargo, fíjense bien, es esta parte del socavamiento, donde pareciera que deben existir toda una serie de elementos para que Lupita pudiera ser desde lo que ella dice que está viviendo. ¿Ok? Aquí ya otra vez viene secuencia, formulación, atribución, sutileza, detalles, narración, maximización. ¿Ok? Retórica visual ofensiva, en fin, ya no lo explico por cuestiones de tiempo, pero hasta aquí, si se fijan, estamos presentando lo que la reportera da, cómo lo da, lo que la reportera construye, pregunta y cómo lo hace a partir desde lo que ella trae, a partir de lo que Lupita le da, cómo lo reformula para darle toda la intencionalidad. ¿Ok? Bueno, previo a esto, aquí lo que pasa es que Irlanda le dice, ¿qué pasaría en el supuesto de que estos seres llegaran y te enviaran un mensaje y el mensaje es de que se van a llevar a tu hijo? ¿Y cuál es tu postura? ¿Ok? Por supuesto que está haciendo uso de lo que Lupita le está dando, es la narración, y lo maximiza porque le dice, se van a llevar a tu hijo, ¿tú qué harías? Y entonces aquí Lupita le rechaza y hace uso de la retórica defensiva y le dice, bueno, hipotéticamente ellos me han hablado de qué es lo que va a suceder y en ningún momento eso está contemplado. Y viene otra vez Irlanda al ataque y dice, tú no podrías en riesgo la vida de tus hijos por una orden de los extraterrestres, otra retórica ofensiva, maximización mediante la negociación, porque aquí ya le dice, tú no podrías, aquí como que el discurso que le había sido rechazado, ella lo retoma, pero ahora lo está negociando. Y Lupita le dice, ¿bien? No, jamás. ¿Ok? Y bueno, aquí ya finalmente lo que tenemos es retórica ofensiva, acreditación de la categoría, actualización y una vacuna de conveniencia. Ya hace rato les hablaba de esto, y dice, Lupita nunca ha consultado a un psiquiatra. Nada más faltó poner debería. Ella asegura que en este tema de esquizofrenia y que todos nos daremos cuenta de que no estamos solos en este mundo. Irlanda Maya, Foro TV. ¿Ok? Esa es la parte del análisis que nosotros realizamos. Ahorita Lidia les va a hablar de otros detalles. Si no se me escapó algún otro. Y bueno, esta es la parte descriptiva de lo que nosotros vimos en este video. Está el video. Bueno, entonces, ¿cuáles son las retóricas que están en pugna? Y ya la tenemos como, ahora son factualizaciones. Ajá, aquí se pueden sacar varias, pero en términos como macro, ¿no? De todo el reportaje tenemos dos. La que viene de los expertos, de la reportera, de la gente que tiene cara, que tiene nombre, que además algunos de ellos son gente de prestigio, reconocidos en su gremio, que dicen que eso es esquizofrenia. Y tratando de sintetizar qué es la esquizofrenia, entonces según el reportaje, es una enfermedad compleja. Está textual, nosotros no pusimos las palabras, sacamos las palabras. Trastorno mental grave y crónico, genético. Se caracteriza por ideas o creencias fijas no reales, falsas. Fíjense aquí cómo posicionan al otro. Lupita miente, o Lupita no sabe. Lo que dice Lupita es mentira. Pero que el sujeto sostiene a pesar de la evidencia en contra.
La evidencia en contra no está marcada en el documental, lo único que cambia son las versiones. No nos da ninguna evidencia de que eso sea lo contrario. Ni en imagen ni en texto hay evidencia, o lo que no hay una construcción empírica de lo que le están llamando evidencia. Ajá. Es un testimonio de ambos. Es la experiencia de oír voces, otra vez, que no existen. El sujeto siente, piensa que son reales. Aparece entre los 15 y los 35, ya Sergio mencionó el uso de este dato de la edad. Sin tratamiento, el paciente siente angustia. Está factualizándose aquí un enfoque también, tratamiento, paciente y un estado emocional, ¿no? Angustia, ansiedad, depresión. Puede llegar a lastimar a los demás, o sea, es peligrosa, ¿no? También, o a cometer suicidio. El tratamiento debe estar a cargo de un psiquiatra y usar medicamentos. Ajá. La otra retórica no tiene un nombre exactamente, es una descripción. Ajá. La retórica de Lupita es la experiencia de ser contactada por seres habitantes de una civilización subterránea del planeta Tierra que vienen de la estrella Sirius, de un aspecto humano y belleza especial. Le dan mensajes y le hablan del futuro. Ajá. Ella acredita aquí a especialistas, pero del ramo de lo paranormal. O sea, el rubro, lo que a ella le ocurre no está en el marco del médico, no está en el marco de la salud, está en el marco de lo paranormal. Y el discurso de ella, para algunos que han estudiado lo paranormal, está basado en ver, oír, sentir. Las referencias que hay de factualización y de experiencia, cuando se estudia el fenómeno de lo llamado, son estudios del discurso, también hay estudios del discurso de lo paranormal. Y generalmente las personas, para factualizar lo paranormal, tienen que hablar de sentir, oír, vi, que son referentes distintos a los que se usan en el diagnóstico psiquiátrico. Habla de esto como una experiencia que la asusta, pero que es una voz que la tranquiliza también, ¿sí? Esto tiene muchas implicaciones. Bueno, voy a dar datos logonómicos primero, ¿no? Que es todo el sistema de diseño que Sergio estaba mencionando hace rato. Es de la cadena televisora Foro TV, que pertenece al grupo Televisa. La producción es un género de noticieros, reportaje, de una sección que aparece los jueves en este programa, en este canal, que se llama El Doctor Dice. Entonces también ahí estamos teniendo un marco, ¿no?, de referencia desde donde se dice lo que se dice, es la situación. Ajá. La situación es una sección médica, donde hablan doctores, ajá, no de doctorado, doctores de medicina. La emisión está a cargo de Paola Rojas, se llama Las 3, aparece los jueves, pero en este caso está Santos Mondragón en ausencia de Paola Rojas. Los expertos son Irlanda Maya. Aquí parte del análisis implica sacar datos del contexto, o sea, quiénes son los que hablan ahí. Ajá. Tenemos una persona anónima, pero ella no es experta. Ajá. Ella es alguien que tiene una experiencia, que da un testimonio. Ella no es experta. Es experta en su vida, pero no es presentada como experta en su vida. Tenemos a Irlanda Maya, que es reportera de Televisa. Fíjense, ella está especializada en temas de salud. De hecho, esta sección del Doctor Dice está a cargo de ella. Y en marzo de este año recibió el premio de periodismo Tecnología Aplicada a la Salud, otorgado por una empresa de tecnología médica que se llama Meditronic México. Y el reportaje que ella hizo, que la hizo acreedora a este premio, fue sobre una cirugía a corazón usando la tecnología de esta empresa. Ajá. ¿Sí? Sus sonrisas me dicen. El doctor Enrique Chávez es presidente electo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Aquí me llama a mí la atención esto, es coordinador del área clínica de la Facultad de Psicología, ajá, de la Universidad de Anáhuac. Entonces tenemos médicos coordinando a psicólogos. Ajá. En una facultad, en una universidad. Digo, no es que defienda yo el gremio, ¿no? Pero pues que nos coordine un médico nos sitúa también epistemológicamente en los campos de comprensión. Es gente que puede tomar decisiones, es gente que influye en políticas educativas, ajá, no nada más públicas. Y él está jerárquicamente colocado encima, ¿no?, de los profesionales psicólogos. Bueno, aquí este reportaje es reciente, es del 6 de agosto, también lo pueden ver en YouTube. No le pusimos el vínculo, eso nos pasó, pero bueno. Si tipean Foro TV a las 3, 6 de agosto, ahí ya lo encuentran. Ajá, ahí lo encuentro. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Ahorita ya las están viendo, igual me gustaría como preguntarles, ¿no?, ¿qué implicaciones ven?
Pero bueno, desde la psicología discursiva se proponen dos orientaciones al análisis. Algunas son implicaciones epistemológicas que tienen que ver con qué pasa cuando se construye algo de esta forma, a quiénes involucra, y la otra es qué acciones están encaminadas a conseguirse con esta factualización. Entonces tenemos epistemológicas, predomina un modelo médico, psiquiátrico específicamente, ¿sí? Lo que le pasa a Lupita es una enfermedad, eso es lo que predomina, eso es la retórica que gana, ¿sí? Y entonces eso garantiza un estatus ontológico a eso que ella dice como enfermedad. Lo que ella dice no es una experiencia personal, es una enfermedad. Y se diseña así en el comercial y se presenta así a la teleaudiencia. Lupita no es normal. Entonces, al hacer esto, cuando se afirma algo, se excluye otra cosa. Y en este caso, en el reportaje, nosotros podemos pensar que se excluyeron muchas cosas, pero algo que es evidente que se excluye es la retórica defensiva de Lupita. Se excluye otros modelos explicativos, como el de Lupita. Y entre otros que se excluyen es la experiencia psicológica, y por lo tanto nos excluyen también a los psicólogos, noticias. Estamos siendo excluidos. Aquí algo interesante es, hay modelos en psicología, que también esto con lo que mencionaba Sergio al principio, es porque estamos colocados ahí, pero terapias sistémicas y terapias narrativas trabajan con la experiencia de la persona, no como enfermedad. Y lo que Lupita dice puede ser real. De hecho hay un movimiento que se llama Por las Voces, que es son personas que han sido diagnosticadas por la institución psiquiátrica como esquizofrénicas, y que se valida el que las voces las escuchan. O sea, este criterio de que la voz es falsa y es mentira, desde esta otra perspectiva es, si tú escuchas voces, escuchas voces. Si tú te llegan mensajes del cielo, te llegan mensajes del cielo. Si tú sientes que alguien te toca, tú sientes que alguien te toca. O sea, no está a discusión si yo te debo decir a ti, ¿qué crees? Eso es mentira, eso es falso. Tú crees que así es. Desde esta otra perspectiva, que son alternativas psicológicas, son métodos no invasivos, son métodos no farmacológicos, y la gente está aprendiendo a tener una relación distinta con si quieren llamarle alucinación o con la experiencia. Las pueden poner en orden, pueden vivir con ellas. Algo que ocurre también en el reportaje es, bueno, vamos a suponer que nos casamos con la retórica ofensiva. ¿Para qué este tratamiento? Pues para que Lupita trabaje, para que Lupita tenga una familia, para que Lupita tenga una pareja, para que Lupita tenga un hijo, para que Lupita tenga intereses y preocupaciones. Lupita los tiene. ¿Sí? O sea, Lupita no ha necesitado fármacos para tener un hijo, para tener pareja, para tener trabajo, para poder vivir. Y eso está opacado en el discurso médico. Incluso se parece que eso es un problema porque Lupita pudiera matar a sus hijos. O el señor mayor, Lupita lo ama porque es el único que le cree. O sea, está devaluada la experiencia de Lupita en el marco del discurso psiquiátrico. Entonces, esto señala una predominancia de una lectura externa especializada, de alguien que por su posición le puede decir al otro qué es lo que le está pasando realmente, con minimización, exclusión y hasta una preocupación ética sobre la validez del discurso interno, ¿no? de la validación de lo que la persona está viviendo. Eso yo creo que es un dilema ético muy importante en la práctica profesional. Pues yo creo que más de los psiquiatras. Y orientadas a la acción, tiene consecuencias. Lo que le están diciendo, no lo decimos nosotros, tal vez podemos ver el material donde dice busca ayuda, pero no de cualquiera, ¿no? Otra vez, busca ayuda de un especialista médico. Los paranormales no te van a ayudar. ¿No? Ese es un poco el mensaje, ¿no? Si a ti te hablan otros seres, el mensaje es, no, los paranormales no te van a ayudar. Comentábamos Sergio y yo, si esta entrevista, Lupita, la ponemos en el programa que sale en Cablevisión, que se llama Fenómeno... Fenómeno Alguien, creo que se llama, ¿no? ¿Sí? Si le ponemos un marco distinto a lo que dice Lupita, de hecho, se comenta en el reportaje que Lupita tiene seguidores del fenómeno OVNI. Maussan, yo creo que alguna vez ha hablado con ella. Si cambiamos el contexto, el testimonio de Lupita tiene otra validación, otros criterios de credibilidad, y tiene un lugar donde es valioso su testimonio, no socavado. Entonces, otra implicación orientada a la acción es pues consume fármacos, y de ahí les sale interesante que el psiquiatra
sea médico, ¿no? O sea, que el testimonio de expertos sea un médico psiquiatra y que la reportera tenga premios de gente que hace tecnología médica. Sí, ahí la dimensión social, la organización política y económica hace relevante que ellos hagan este tipo de reportajes y no los del fenómeno UFO o no los de los contactados, etcétera, ¿no? Eso lo vemos en otros canales y que no son de alta audiencia, ¿no? Bueno, y otra consecuencia es que si uno opera conforme a lo que en esta retórica se propone, pues hay una disminución de la agencia personal. Yo soy víctima de mis experiencias. Bueno, eso es. ¿Quieres añadir? Nada más, fíjense, hablábamos al principio de lo que es la intencionalidad de la televisión, ¿ok? Del impacto que genera la televisión cuando nos muestra todo esto. Si nosotros vamos desde la parte de quien lo ve y pensemos ingenuamente, vemos un reportaje de este tipo y nos quedamos con la imagen, la mala percepción, pobre mujer, pues necesita ayuda, o cuántos de nosotros o de la gente cercana no está igual que Lupita, sin diagnóstico, sin tratamiento, sin ayuda. Y automáticamente viene toda una serie de falsas expectativas al respecto. Entonces esto lo quiero marcar por la intención que tiene la televisión, hablábamos al principio. Pues bien, si hay alguna pregunta, por favor, la maestra se las va, o comentario, la maestra se las va a contestar. Preguntas.